Lo gané con tuyo a las 8. A las 8 te voy a buscar vos. Estás escuchando FM del Sol 101.5 desde Moralejo Remo, provincia de Buenos Aires. Estamos iluminados. Hola, buenas, ¿cómo estamos? En una nueva edición de Cuestiones del Alma, estamos acá. Es un martes muy dinámico, con mucha energía. Estamos acá con Ale, que nos ha preparado todo para brindarles este programa. Estamos con la compañía de Carlos Flores, que está ahí cebando unos mates. Y estamos todos ahí conectados, porque este programa es un programa que siempre les digo se hace con mucho amor, ¿sí? Tiene que ver con aportes diferentes, ¿sí? Con estas cuestiones del alma, que quizás son las cuestiones que no podemos ver a simple vista, pero bueno, suman cosas lindas. Y me gustó hablar de esto que a veces sentimos que nos sucede a todos, y tiene que ver con lograr este equilibrio que a veces nos damos cuenta que estamos desestabilizados, que estamos como en una cornisa, que estamos ahí tratando de hacer equilibrio y tenemos ese temor a caernos, ¿sí? ¿Cómo poder lograr el equilibrio cuando hay estas cuestiones que nos pasan a todos? Y estas cuestiones justamente que tienen que ver con las cuestiones del alma, las cosas que no se ven a simple vista, ¿no? El equilibrio tiene que ver con esto, ¿no? A dos fuerzas opuestas, mantener, ¿sí?, un lugar. Esto tiene que ver con el equilibrio. Y esto es lo que nos sucede a nivel emocional cuando necesitamos estar conectados en el famoso estar en eje, ¿sí?, con estas fuerzas que tienen que ver con opuestos, pero en realidad no son opuestos. ¿Qué pasa afuera? ¿Y qué nos pasa adentro? ¿Sí? Con estas cuestiones emocionales que nos suceden, con estas cuestiones de la vida, con este país donde hemos resuelto un montón de situaciones, hemos atravesado justamente lo que tiene que ver con el periodo de una elección a nivel sociedad, eligiendo, ¿sí? Donde esta información de afuera se conecta opuestamente a nosotros y aparece ese desequilibrio que pensamos, ¿sí?, que no podemos resolver, ¿sí? Y lograr el equilibrio en realidad es muy difícil cuando, ¿qué pasa? ¿Sí? Nos conectamos con esa parte exterior de la realidad, de la vida, de las cosas que nos suceden, porque quizás la familia tiene un conflicto a nivel social, a nivel laboral, ¿sí?, con la pareja. Lograr un equilibrio entre eso de afuera con eso de adentro, necesitamos ponerle un poco de luz. Y un poco de luz tiene que ver con esto de gestionar qué nos sucede, ¿sí? Lograr el equilibrio es lograr que estemos conectados, ¿sí?, desde esto, ¿no? ¿Qué sucede afuera? ¿Qué nos pasa adentro? Si pudiéramos equilibrar eso, seguramente, ¿sí?, estaríamos un poquito más tranquilos, pero recordemos que no todo es color de rosa y no siempre sale el sol. Entonces, ¿qué pasa cuando pasan y suceden cosas, ¿sí?, negativas a nivel social, familiar, que se conectan y nos desequilibran? ¿Cómo podemos lograr ese equilibrio que es tan necesario a veces y que a veces nos asusta, ¿no? Porque estar fuera de eje nos hace conectar emocionalmente con emociones que son de las bajitas, las displacenteras, que tienen que ver con esto, ¿no? Sensaciones de enojo, de tristeza, de melancolía, de angustia o quizás de miedo, ¿sí? Entonces, esto que nos pasa en el afuera se conecta, nos desequilibra y necesitamos empezar a gestionar para lograr equilibrar eso que nos sucede. Equilibrar y mantenernos en eje tiene que ver cómo nos afecta esa situación. ¿Qué nos hace sentir? ¿Cómo podemos gestionarlo? ¿Cómo podemos resolver, ¿sí?, esto que me está pasando? Y por sobre todas las cosas, lo más importante es saber que algo me está pasando, ¿sí? Gestionar tiene que ver con eso, con aceptar que algo me sucede. Algo me está provocando este temor, esta angustia, esta tristeza a esto que pasa ahí afuera, ¿sí? ¿Qué pasa con la pareja? ¿Qué pasa con los amigos? ¿Qué pasa con la situación laboral? Con la vida, con lo social, con el país, ¿sí? Me genera un desequilibrio que tenemos que anotar,
¿Cuáles son las cosas? Y no, en realidad me enoja mucho porque el país está así, porque me enojo con mi pareja, porque en realidad mi familia está alejada. Sí, me enoja. Bien. La idea es poder gestionar eso que nos sucede, ¿sí? Y no tratar de evitarlo. Eso es lo que recomiendo absolutamente a todos, porque somos muy evitativos. El ser humano trata de evitar, ¿sí?, lo que tiene que ver con el enojo para no tener problemas, para no tener peleas, ¿sí?, para no tener quejas, ¿sí? Y después vamos a ampliar un poco con el tema de las quejas. Pero en realidad es gestionar eso, es poder manifestarlo, ¿sí? Y una vez que tenemos en conciencia que estamos enojados y sabemos que estamos enojados, poder, ¿sí?, poder gestionar desde otro lado y transformar eso que nos provoca enojo, que nos altera, que nos hace sentir mal. Porque seguramente detrás de ese enojo hay algo más, ¿sí? Si estamos hablando de algo que nos genera miedo con la situación laboral, que estamos todos, sí, bastante desequilibrados, desestabilizados, que nos genera temor, ¿qué va a pasar con el trabajo? ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar en casa, no, abasteciéndonos o tratando de, sí, lograr que esta inestabilidad que hay afuera a nivel social no se conecte con nuestra realidad? Porque nos desestabiliza y nos provoca este miedo. No está mal que tengamos miedo. No está mal porque en realidad son emociones que tenemos que vivenciarlas, ¿sí? Y tienen una función esas emociones. Es advertir que sentimos miedo. Y es ver que lo sentimos y una vez que lo aceptamos, que no luchamos, ¿sí?, que no lo evitamos, ¿sí?, ahí recién te digo a vos, ¿sí?, a todos, lo que transitamos algo que nos desestabiliza y nos hace perder el equilibrio en esto de la vida, ¿sí?, ahí podemos aceptar y poner manos en el asunto y empezar a trabajar, ¿sí? Si tenés ese miedo, si te causa tristeza, ¿cuánto tiempo podemos estar, ¿sí?, sintiendo algo así? La emoción sabemos que tiene que ver con apenas instantes, ¿sí? Pero si esa emoción queda instalada en nosotros, se manifiesta en sentimiento. Imagínate que eso sí desequilibra porque en realidad nos sentimos tristes por más tiempo, enojados por más tiempo, ¿sí?, con temor mucho más tiempo. Entonces necesitamos poner, ¿sí?, y lograr este equilibrio con un montón de detalles y cosas que están a la mano de todos, ¿sí? Las cosas más, digamos, lo que podemos lograr, ¿sí? El logro tiene que ver con esto, no con las expectativas, sino con el resultado de lo que voy a obtener cuando uno tiende a sentir que pierde el desequilibrio y lograr el equilibrio. Gestionar esto. Primero aceptarlo, sentirlo, quizás anotarlo, quizás ver qué es lo que me está pasando, escribirlo, verbalizarlo, ¿sí? Y después todo lo que tiene que ver con estas cuestiones del alma, de la energía, que tiene que ver con el ponerse en equilibrio, pero especialmente en nuestro sentir, ¿sí? Somos un todo, ¿sí? Está nuestro envase, que es nuestro cuerpo, que nos lleva a esas conductas, a esa acción, pero está nuestro sentir, que quizás no lo vemos, pero está ahí adentro, ¿sí? Está nuestra mente que piensa y que lo piensa todo. 70.000 pensamientos por día, son muchos. Si podemos conciliar el equilibrio una vez que sentimos eso, ¿sí?, que nos permitimos sentir esa tristeza, podemos transformar ahí. ¿Qué recursos tenemos? Tenemos un montón. Tenemos todo lo que tiene que ver conectado con el placer, el disfrute de las actividades que nos gusten, de los pequeños ratitos, de ponernos en conexión con este cuerpo que late mediante la respiración. Es válido tener lo que hablamos sobre las meditaciones, el mindfulness, ¿sí?, que está tan de moda, que tiene que ver con aquietar un poco, ¿sí?, todos los latidos de nuestro corazón mediante la respiración y esa sencilla y suave, ¿sí?, relajación que nuestro cuerpo necesita para no estar en estrés, ¿sí? El desequilibrio provoca la tensión de nuestro cuerpo, ¿sí? Si no podemos conectarnos mucho con la meditación porque no tenemos tiempo, podemos salir a caminar,
podemos hidratarnos bien, podemos sí escuchar cosas que nos hagan bien, podemos conectarnos con todos los sentidos para lograr ese equilibrio que tiene que ver con el adentro, que es tan importante, ¿sí?, para conectarnos con ese afuera. ¿De qué manera, si la vida es una serie de eventos y sucesos, ¿sí?, se conectan conmigo, ¿sí?, y logramos el equilibrio de qué? De que esa realidad, ¿sí?, no nos mueva el eje. Y ojo, ¿sí?, esto lo recomiendo mucho a todos. Hay situaciones puntuales, las que estamos viviendo, ¿sí? Pero si quieren verlo, esto del desequilibrio o de las cosas que desequilibran, hay una película que siempre recomiendo a todos verla, ¿sí? Comer, rezar, amar, ¿sí? Donde en una partecita, ¿sí?, habla de esa búsqueda de esta protagonista, y a lo último de todo, siempre la comento esa película, porque el amor la desequilibra a ella, ¿sí? Se empieza a enamorar de un ser y piensa que todo su trabajo a nivel espiritual, ¿sí?, termina perdiéndose porque se enamora y porque tiene que tomar decisiones, porque todo lo que estaba realmente calmo en ella después de una separación se revoluciona, se desequilibra, y el gran maestro que tenía ahí, ¿sí?, le dio la posibilidad de poder sentir ese desequilibrio. Las alteraciones, el desequilibrio, ¿sí?, esta desestabilidad, ¿sí?, en realidad siempre estamos en cambio. Quizás no lo percibimos, pero constantemente estamos en un desequilibrio y en una puesta en equilibrio para poder funcionar bien. Pero necesitamos esas instancias, ¿no? Así que estamos acá con Carlos. ¿Querés aportar algo? ¿Querés contar alguna situación donde hayas sentido esa parte de tu vida donde te has sentido en desequilibrio o en algo que te ha inestabilizado? No, en el desequilibrio no, pero a veces me he sentido en otras partes de mi vida inseguro. Muy bien, bueno, bien. Eso es un sentir, porque el ser humano lo que necesita, Carlos, es sentir seguridad, ¿sí? Por eso la inseguridad tiene que ver con esto, ¿no? No sentirnos seguros dentro de lo que va a pasar y lo que va a suceder. Entonces, ¿qué hace la mente? Nos hace sentir inseguros y buscar un montón de herramientas, porque lo que va a pasar siempre la mente te va a tener que poner en alerta. Claro. Y la inseguridad es sentirte inseguro porque no sabes qué va a pasar. Y ahí necesitamos tomar herramientas. Primero, no negarlo, porque en realidad está bueno, él lo puso en el consciente. Mira vos, ponerlo en el consciente y verbalizarlo implica que uno lo puede, recién ahí, que uno lo observa y uno lo puede gestionar. Exacto. Si lo negamos, si decimos, bueno, no sé, yo soy una persona verborrágica, ¿sí?, y lo niego, no lo cuento, no lo digo, imposible de cambiar, ¿no? Claro, porque bueno, por la personalidad mía, yo no me había pasado eso. Y me pasó una vez. Y yo no lo podía creer, porque decía, ¿por qué si yo no soy así? Vos tenés seguridad. Exactamente. Pero Muy bueno, sintió inseguridad, ¿sí? Falta de seguridad, pero tiene una personalidad que obviamente ha tenido su estructura, ¿sí?, segura en mucho tiempo de su vida, y quizás en un momento sintió esa inseguridad que le provocó, ¿no? Esa inseguridad que te hizo sentir, temor, enojo, ¿qué? No, temor a no ser yo. Bien, temor. Temor a no Bien. ser yo, a no sentirme como yo soy. Perfecto. No sé si me explico. Muy bien. ¿Por qué? Esa inseguridad provocó algo en vos. Y está muy de la mano a lo que muchos sentimos a veces, que tiene que ver con lo primitivo del ser, que es el temor. La inseguridad está muy asociada y nos provoca un montón de alteraciones. ¿Por qué? Porque en realidad empezamos a desconfiar, porque en realidad la inseguridad nos hace tener la mente pensando que algo posible, ¿sí? Y nuestra mente no busca el mejor escenario. Siempre va a ser catastrófico, porque esa inseguridad te va a llevar a que ese miedo, ¿sí?, realmente tengas las herramientas para huir, para correr bien lejos, quedarte congelado, ¿sí? O en realidad atacar eso que en realidad te hace sentir inseguro. Pero recordemos que si lo sentimos, está bueno sentirlo, ¿sí?, y poder gestionarlo recién ahí.
Si no lo podemos ver, ¿cómo hacemos para poner en equilibrio algo que en realidad nos provoca la vida y no sabemos de qué se trata? Yo creo que es muy importante. Aparte, Victoria, por ejemplo, la persona mía, como soy yo, de reírme, de siempre estar de muy buen humor, eso es una virtud para una persona. Totalmente. Es una virtud y es parte de tu personalidad, ¿sí? Todos tenemos, ¿sí?, un trabajo a nivel personal, ¿sí? Y tenemos características que conforman nuestra personalidad, ¿sí? Ahí se trabaja durante muchos años de nuestra vida. Hay gente que tiene tendencia a ser alegre, hay gente que tiene tendencia a ser una persona seria, hay gente que tiene los famosos, las personas que se enojan mucho, ¿sí? Ojo, a mí mis hijos me dicen eso. Mamá, no te enojes. Bien, no importa, ¿sí?, que no lo veamos como mal visto. La primera cosa que tiene que ver con nosotros, con nuestra personalidad, que tiene que ver con la conexión del ego, es la aceptación para poder cambiarlo. Pero si uno no lo acepta, seguramente se va a resistir a querer cambiarlo, ¿sí? En estas cosas, ¿sí?, Carlos nos dice características positivas de él. Pero ¿qué pasa cuando estas características, ¿sí?, son como, por ejemplo, una persona que puede tender a enojarse, ¿sí?, y lo ven como negativo? Y la persona no, totalmente, para mí no es negativo. Ahí en realidad está aceptando que en realidad no es negativo, pero el otro te avisa, ojo, te estás enojando conmigo. Recién ahí, cuando aceptamos, podemos, ¿sí?, ponerle un manto de, digamos, de atención a eso que se puede transformar. ¿Queremos o no queremos? ¿Sí? La idea es que todos podemos transformar nuestra vida con pequeñas cosas, ¿no? Con pequeñas condicionantes. Los condicionantes tienen que ver con las condiciones de nuestra vida, ¿sí?, nuestros vínculos, ¿sí?, la situación que estamos viviendo, nuestro periodo de edad, ¿sí?, si estamos por ahí siendo padres donde tenemos una responsabilidad de chicos chiquitos, personas que estamos buscando pareja, cosas así donde nuestra situación de vida, ¿sí?, nos condiciona a estar más predispuestos a la alegría, ¿sí?, a resolver, o más predispuesto a estar atentos y estar como más molestos por la falta de, digamos, de tiempo, porque tiene muchas responsabilidades. Recordemos que tener muchas responsabilidades, responder ante algo, eso significa la responsabilidad, nos hace tener un universo de cosas. Entonces, necesitamos, ¿sí?, para lograr este equilibrio, poder aceptar y gestionar desde esto, ¿no? Ver qué nos sucede. Victoria, y ser, por ejemplo, una persona siempre alegre, siempre buena onda, ¿eso te beneficia en qué? Te beneficia, muy buena pregunta, muy bueno lo que estás compartiendo, porque sí beneficia. Las personas, ¿sí?, que tienen buen humor, por eso está totalmente, ¿sí?, digamos, a nivel terapia, ver películas de gracia, ¿sí?, estar conectado con el humor es buenísimo, porque la química que se genera dentro de los neurotransmisores, esos que mandan información a nuestro cerebro, se conectan con nuestro cuerpo y nos hace sentir bien, ¿sí? Más allá de la sonrisa, los abrazos, las miradas, las palabras que escuchamos, todo lo que aparece dentro de nuestros sentidos, que tienen que ver con lo que provoca, que son endorfinas, oxitocinas, dopamina, ¿sí?, serotonina, son neurotransmisores que los han escuchado seguramente, que nos hacen sentir placer, nos hacen sentir alegres, nos hacen sentir bien. Todo eso, mucho más. En exceso, no, en equilibrio. Recordemos todo, ¿no? Absolutamente todo. En exceso y no lograr un equilibrio, ¿sí? Hasta mucho exceso de agua hace mal. Exceso de comida, exceso de trabajo, exceso de responsabilidades, exceso de siempre, ¿sí? Si no logramos ese equilibrio entre lo que damos, entre lo que recibimos, ¿sí?, es difícil, ¿sí?, poder conectarnos con nuestro eje, con nuestra esencia, por decirlo. Hay gente que es muy, pero muy, muy amorosa, pero a veces tiene temor a darse a esa otra persona. ¿Por qué?
porque ha pasado situaciones de vida, pero su esencia es ser amorosa. Hay personas que tienen muchísimo humor, pero quizás el exceso de responsabilidades te hace poner distancia, ¿sí? Entonces, tenemos que investigar en nosotros esto. Para lograr el equilibrio tenemos que hacer un autoconocimiento de las cosas que nos hacen bien, de lo que nos gusta. Es muy interesante. Vos sabés que mucha gente me ha dicho, por ejemplo, a mí, Carlos, dice, ¿cómo podés ser vos así todo el día alegre? Dice, vos sos una persona, no es normal, porque una persona no puede estar como vos. Yo no tengo días tristes. Para mí la alegría de la vida es fundamental. Es fundamental, la alegría es fundamental. Convengamos que si no está mal tampoco esto, que siempre lo digo, estar tristes. No lo veamos como algo malo, negativo, ¿sí? Siempre les convoco para que puedan verlo, ¿sí? La temática de la película esta Intensamente, donde habla de las emociones, ¿sí? Se negaba a la tristeza. La alegría, una de las emociones, negaba la tristeza que tenía esa personita, ¿sí? Que tiene que ver con la protagonista de la historia. No neguemos lo que nos sucede, ¿sí? Potenciemos lo que sentimos, pero ¿cuándo? Solo cuando el día está gris, ¿sí? O nos han pasado cosas tristes, como a todos, absolutamente todos, ¿sí? No neguemos ese sentir y tratemos de evitar esa situación de tristeza, esa situación de enojo que socialmente, ¿sí? En realidad no es válida, porque no te puedes enojar. Sí, obviamente yo, terapista, ¿sí? Más allá de que sea docente, que uno tiene que tener la docencia, el respeto hacia esos alumnos, hacia ese otro, como terapista, la gente es un mito, piensa, siempre está iluminada, siempre está bien, siempre... No. Pasan cosas. Sí. Y pasan cosas que te pasan a vos. Y quizás vos las gestionas mejor que yo. Pero la idea en esta convocatoria, que todos somos seres humanos, factibles de tener errores y de tener situaciones que podemos transformar cuando las vemos. Cuando uno se da cuenta de que está enojado y busca por qué está enojado. Y recién ahí lo puede resolver. O cuando te pasa esto de que sentís el desequilibrio y bueno, tenés una característica a nivel personalidad donde necesitas, ¿sí? Estar en estado de seguridad. Porque el ser humano lo busca constantemente, estar seguro, ¿sí? Y no pensar que algo, ¿sí? Algo va a pasar, que sea diferente a lo que es el famoso zona de confort. La zona de confort es quedarnos quietitos, ¿sí? Porque todo lo que hemos vivido nos hace sentir seguros, ¿sí? Y a veces no nos animamos a caminar por otros caminos o a tomar decisiones. Pero bueno, a ver, avancemos, ¿sí? No pensemos que en la vida pasan cosas malas, sino que tenemos la particularidad que tiene el ser de poder transformar, ¿sí? Así que ya se lo está extendiendo, creo que el programita. Sí, le mando un saludito, que ayer estuve también en la radio, a Norma, ¿sí? Que siempre es la fanática, sí, que, bueno, a Luis también, le mando un beso, que nos escucha, sí, a todos los que están ahí detrás, que nos acompañan, gracias a Carlos. Bueno, ahora lo vamos a dejar a Luis Ángel Fernández con su programa, ¿sí? Y como siempre les digo, ¿querés decir algo, Carlos? No sé si algo más para aportar. No, muy linda la conversación. Muy bien. Entonces, tratemos de lograr este equilibrio con un montón de cosas que están ahí, a la mano, ahí, como herramientas para vos. Ponerlas en práctica, ¿sí? Tienen que ver con cosas personales que vos sabés elegir, ¿sí? Y no evites lo que sientas. Pero bueno, hay que poner y hay que empezar a gestionar un poquito desde uno. Así que terminamos este programa Cuestiones del Alma. Para el próximo programa, ¿sí? Mucha luz y mucho amor.